el capítulo 52. Los últimos 3 versículos hablan acerca de lo mismo, pero lo cortaron antes. Entonces vamos a estudiar, vamos a tener el contexto, la referencia de esos 3 versículos antes de entrar al capítulo 53. Y hablamos acerca de la exaltación del siervo de Jehová. Entonces Jesucristo es reconocido como el siervo de Jehová. Los judíos no reconocen este capítulo como que es una referencia para Jesucristo, sino una referencia para Israel, pero es equivocado, porque los verbos utilizados aquí en este capítulo hacen referencia a una persona, no a un pueblo, no a una nación. Y en el capítulo 52, versículo 10, dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces, ¿por qué hablamos de la exaltación de Cristo? Porque antes está reconociendo que Dios desnudó su brazo. Y la desnudez del brazo de Dios significa poder. Y dentro de este contexto, el poder es por medio de la salvación. Nadie en el mundo, hermanos, ha ofrecido salvación para todos los pecadores. Los libros escritos que tenemos como referencia de los grandes filósofos, escritores, no hablan acerca de la salvación del hombre, hablan acerca de cuestiones morales, cambios en la conducta, ¿verdad? Eso habla la filosofía, la psicología, pero en cuestión de la salvación no hablan. Entonces, estamos viendo que la desnudez del gran poder de Dios en su brazo desnudos significa no la salvación para todo el mundo, para todas las naciones. Ese versículo dice: ante los ojos de todos los confines de la tierra. Y ya en los capítulos anteriores hablaron de eso. Entonces, ¿por quién murió Cristo, hermano? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por algunos o por todos? La Biblia dice que por todos, pero los calvinistas dicen que no. Efesios, Juan 3:16, que es el versículo más conocido. Ellos lo reconocen como un versículo que Dios solamente salvó a los elegidos. Los salvos son solamente los elegidos, los demás no tuvieron oportunidad de salvarse. Entonces vemos, hermanos, que están equivocados, porque la salvación fue ofrecida a todo el mundo. En 1 Timoteo 2:6, dice que el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Y todos qué significa, hermano? Significa todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, vemos que el Señor murió por todos, pero también murió por todo el mundo, según Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por todo el mundo. Y todo el mundo es toda la gente que hay en el mundo. Pero voy a hacer unas aclaraciones. Cristo murió por la iglesia también. Por la iglesia. Murió por el pueblo de Israel. Murió por todos los pecadores. Entonces tenemos referencia bíblica, pero como no estamos estudiando eso, pero quiero traer a referencia, porque el versículo de Isaías dice que todo el mundo es tomado en cuenta para la salvación.
Entonces el Señor es exaltado por su origen humilde también. La mayoría de seres humanos son exaltados, hermanos, no por un origen humilde. Fíjense que en el versículo 13 de Isaías 52 de aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor será prosperado ¿en qué? En el Evangelio de Juan dice que Jesucristo será levantado en la cruz y atraerá a los pecadores para que se salven. Entonces, nadie puede salvar, solamente Él. Y la gente no lo quiere reconocer, entonces por eso es exaltado, ¿no? Entonces, su origen humilde no está exaltándose como algunos dirían, no, yo soy licenciado en ciencias de la economía, ¿no? A mí nadie me va a decir nada, yo pasé por la universidad, aunque algunos pasan por el cafetín de la universidad, no aprenden mucho. Pero, no, yo soy filósofo. Me decía un filósofo que tuve como alumno en el instituto en San Miguel de la Gracia. Me decía, a mí nadie me va a decir nada, soy filósofo. Sí, pero de Biblia no sabe nada. De Biblia no sabe nada. Usted puede saber de filosofía, sí, pero de la Biblia no sabe nada. Porque quedaba preguntando, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué significa? Entonces, Jesús fue exaltado por el origen humilde y que no se jactó a sí mismo, sino que lo han exaltado Dios mismo y lo ha exaltado la misma gente, aunque Él no lo pidió. Entonces, humanamente todos podrían pensar que morir en una cruz es una derrota, hermano. Humanamente, pero Cristo fue exaltado porque murió en la cruz. ¿Verdad que no cualquiera es porque en la cruz, ¿quiénes morían, hermanos? ¿Quiénes morían en la cruz? Morían los peores criminales. Y Cristo estaba muriendo por todos los pecadores. Llevaba el pecado de todo el mundo. En 1 Corintios 15, 55 y 57 dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo derrotó la muerte. ¿Quién puede derrotar la muerte, hermano? Hay hombres ricos que todavía están congelados, los tienen congelados. No recuerdo cómo le llaman a este proceso, pero termina con hidro no sé qué. Bueno, pero tienen congelados esperando de que haya un invento de que haga vivir a la gente de nuevo. Y tienen allí congelada a la gente, pero hermanos, nadie ha podido derrotar la muerte. Los médicos hacen todo lo posible por mantener viva a la gente, pero llegan al momento que dicen ya no se puede hacer más. Entonces Cristo derrotó a Satanás y a los demonios. ¿Quién más lo ha podido derrotar? Nadie. Y dice en Colosenses, despojado todos los principados y potestades, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Cualquiera podría decir, morir en la cruz es una derrota, pero no, Jesucristo estaba llevando la victoria. La exaltación por el alcance de la expiación por medio del siervo a todas las naciones.
Por eso es exaltado Jesucristo, la expiación de todo el mundo. La expiación de todo el mundo. Todas las naciones se asombrarán, hermanos, por la maravilla que es la salvación ofrecida para la gente. Los ángeles allá en el cielo están viendo la gracia, cómo Dios está usando la gracia aquí en la tierra. Porque los ángeles no tuvieron oportunidad de ser perdonados por su pecado de rebelación contra Dios. Pero nosotros somos perdonados por todos los pecados. Y los ángeles miran cómo Dios, dice el apóstol Pedro, ¿no?, en la primera carta, que los ángeles están viendo cómo Dios aplica la gracia aquí en esta tierra. Entonces, la palabra aquí en se asombrará en el capítulo 52, versículo 15. Así se asombrará Él a muchas naciones. La palabra asombrar en el hebreo, la palabra en el hebreo es yacer y significa rociarán. ¿Qué es lo que estaba rociando el siervo de Jehová, hermanos? ¿Qué era lo que estaba rociando? Pues la sangre preciosa de Cristo para el perdón de los pecados. Y eso, pues, para algunos, ¿verdad?, que ya somos salvos, es maravilloso, ¿no? Algunos en el mundo no les causa asombro, sino que les causa terror. Allá en Estados Unidos querían suspender a las iglesias que se predicara acerca de la muerte de Cristo y sobre todo a los niños. Es muy barbarie eso de enseñar eso. Pero, hermanos, si no se enseña el sacrificio de Cristo, ¿cómo se salvarán? Nadie se salvará. Ahora, en el capítulo 53, versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces el profeta Isaías empieza aquí como un reclamo, ¿no? En esta primera pregunta que hace en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, cuando Dios llamó al profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, que fue llamado el profeta Isaías para que fuera a dar el mensaje al pueblo de Israel, Dios le dice, vas a hablar pero no te van a creer, vas a profetizar pero no te van a creer. Y aquí el profeta está diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y el anuncio de quién? Pues el anuncio de Dios, y el profeta está comunicando, ¿no? Entonces, el anuncio profético no es escuchado porque la gente no quiere reconocer verdaderamente que Cristo es el siervo de Jehová. Cristo es el siervo de Jehová, especialmente los judíos no lo reconocen. Ellos dicen, Cristo fue un gran maestro, pero hasta ahí. Pero el siervo de Jehová somos nosotros, dicen los judíos. Entonces, ese mensaje rechazado es que el Mesías tenía que sufrir y pasaría por ese terrible sufrimiento, y ellos no reconocían a un Mesías que tuviera que sufrir.
¿Sí? Los judíos no reconocían a un Mesías que tuviera que sufrir. ¿A quién esperaban ellos? ¿A quién esperaban? Ellos esperaban a un valiente general montado en un caballo blanco que viniera a liberarlos de la nación de Roma. Los romanos tenían sometidos a Israel y en el momento que se cumpliera la profecía, ellos iban a estar sometidos a la nación romana. Pero ellos miraban en todas las profecías del Antiguo Testamento a un Cristo victorioso que llegaba desde su nacimiento hasta la cima máxima de la gloria en la eternidad. Pero nunca vieron, los judíos nunca vieron la iglesia, no vieron el sacrificio de Cristo, no vieron ese ministerio, ellos no lo vieron, no lo veían y no lo reconocían. Ahora, entonces, ese mensaje del Cristo sufriente no lo podían aceptar, no lo podían, ellos esperaban pues a alguien que los viniera a defender, ¿no? Con armas. Y había en el tiempo de Jesucristo algunos judíos que estaban armados, ¿verdad? Y se le llamaban celotes y que querían armar la guerra. Iban a apoyar a Jesucristo para derrotar a Roma. Pero Cristo no venía en ese sentido, ¿sí? Entonces lo rechazaron porque la muerte de la cruz era para los peores criminales, para los peores criminales. ¿Y sabe qué hacían con los muertos que morían en una cruz? No es como hoy que hay desfile en una funeraria, llevan la fotografía adelante y van otros desfilando de saco adelante, no que envía la funeraria. Y los entierros hoy se han vuelto de lujo, ¿no? Y grabando, ¿no? El entierro y todo, ¿no? A esos los agarraban y los tiraban en un basurero que estaba encendido día y noche. Se llama Gehenna. Allí los tiraban. Entonces morir ahí en una cruz y ser tirado ahí era como la desgracia más grande. Y por eso ellos no aceptaban este mensaje. Proféticamente estaba establecido que no lo iban a aceptar los judíos, porque estábamos hablando al futuro, 700 años después, ¿no? Entonces, pero eso hermanos, todavía se da si el mensaje del Evangelio es rechazado. Es más, el mensaje del Evangelio causa conflicto en la gente, porque no aceptan a uno que murió como criminal en la cruz, sobre todo aquellos que son intelectuales. Vaya a la universidad, los catedráticos dicen, no, eso no existe. Eso es una mentira para ellos. Entonces, pero ¿cuál era el mensaje de Jesús cuando vino a esta tierra? Él habló por sí mismo y lo esperaban como un general, pero él dice, no, yo no he venido en ese sentido. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33. El mensaje de Jesús sobre este mensaje que no aceptaban, no lo asimilaban, y dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Ese era el mensaje de Jesús. Yo si fuera ¿levantado a dónde, hermanos? En la cruz. Levantado en la cruz. Dice que a través de la muerte, de su muerte, iba a traer a la gente, ¿verdad? Iba a traer a la gente para la salvación. A través de ese sacrificio
en la cruz. Y en el versículo 37 de ese mismo capítulo dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aún les hacía milagros para ver si lo reconocían como el Salvador. No creían en él. ¿Qué dijeron que era? ¿De dónde provenían los milagros de Jesús? No, dice, esos milagros los hace a través de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que esa es la gran blasfemia que Dios no perdona, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Haber dicho que esos milagros no eran a través del Espíritu Santo, sino a través del espíritu de demonios. Entonces Jesús dice, bueno, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Miren lo que dice en el versículo 38 de ese mismo capítulo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, la misma referencia de Isaías trae Jesús, ¿verdad? Trae Jesús. Es decir, aún Jesús dice, bueno, aquí en el mensaje que viene para la salvación lo han rechazado. También Romanos 10:16, el apóstol Pablo dice, mas no todos le obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Entonces el mensaje del Evangelio es rechazado. ¿Y qué es el Evangelio, hermano? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces la gente rechaza el Evangelio y por eso Jesús y por eso Pablo dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Las buenas nuevas han venido al mundo, todavía hay oportunidad de que la gente se salve, no se han cerrado las puertas todavía para el pecador, todavía el Señor sigue dando el tiempo para que la gente pueda salvarse. Y si no se salva es porque no quiere. Hay mucha gente que rechaza el Evangelio porque la gente dice, bueno, yo me voy a salvar a través de buenas obras. Cuando la gente dice que se va a salvar a través de buenas obras, está minimizando el Evangelio, lo está haciendo chiquito. No es capaz Jesús de salvarme, tengo que hacer una obra para salvarme. Así es lo que están diciendo, ¿no? Y Pablo decía, la palabra del Evangelio es locura para la gente, ¿sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Bien, vamos a entonces, vamos a ver el versículo 2 de Isaías, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahora, hermanos, un renuevo es precisamente un retoño. El árbol principal crece, ¿no? Crece fuerte, robusto. Pero un renuevo es un retoñito del árbol, frágil. Y a Cristo lo están viendo como el más frágil. La gente. El siervo de Jehová está siendo visto como lo más frágil que hay, vulnerable. Entonces, pero el Cristo que vemos en este versículo también
tiene un referente de poder, porque dice en el versículo, le veremos más bien atraído para que, bueno, dice en el versículo 2, que subirá cual renuevo delante de él como raíz en tierra seca. Otro referente es que en la tierra seca no prospera nada. No prospera nada. Si usted siembra unas semillitas en la tierra seca, hasta que le caiga agua va a nacer. ¿Qué puede salir de la tierra seca? Pero el referente que tenemos aquí es que Dios puede hacer las cosas, de las cosas que parecen imposibles para Dios, todo es posible, ¿verdad? Dios puede sacar de lo que la gente cree que no se puede, hacer cosas maravillosas. Y Jesús no era atractivo físicamente, pero atraía a la gente. Por una u otra razón atraía a la gente. Cuando predicaba, la gente oía los mensajes. Cuando hacía, la gente lo seguía por los milagros que hacía también, ¿no? Pero él nunca vino apantallando, ¿no? Ya lo voy a apantallar para que estos crean en mí, no como Caisluna, ¿no? Que empezaba a votar gente, ¿va? Votando gente. Pongan una Biblia ahí, aquí nadie va a pasar, pongan la Biblia ahí, nadie va a pasar. Y la gente se hacía toda temblorosa y no pasaba, no. Apantallando a través de las redes sociales y la televisión. Jesús no anduvo apantallando a nadie, él decía el mensaje tal como debía de ser y hablaba la verdad, no mentiras. Y la gente se asombra cuando Caisluna votaba gente, cuando otros famosos, ¿verdad?, caían y votaban la gente y la gente caía hacia atrás. Y saben ustedes que los que caen atrás no eran creyentes. Los que caen hacia atrás no eran creyentes. Porque cuando Jesús iba y lo iban a capturar, ¿quiénes cayeron hacia atrás? Los soldados. Se cayeron hacia atrás cuando vieron a Jesús. Entonces dice que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces Jesús no usó el atractivo humano para la gente, para que la gente lo siguiera. Y en las iglesias hoy día están diciendo: renovemos el evangelio, hagamos del evangelio algo novedoso para que la gente venga y se llenen las iglesias. Hermano, el evangelio tenemos que predicarlo llanamente como está escrito, sin ponerle y sin quitar. Pero ¿cómo la gente vuelve un evangelio novedoso? ¿Cómo la gente lo vuelve novedoso? La gente dice: miren, hablemos de prosperidad, de dinero. Digámosle a la gente que aquí en esta iglesia, la gente que viene se hace rico. Tiene que hacer casa nueva, tiene que tener carro nuevo, tiene que tener cosas nuevas. Y la gente que venga a esta iglesia no se va a enfermar, porque el que se enferma no es creyente. Bueno, ese es el pensamiento de la prosperidad. Y es un evangelio renovado, atractivo para los codiciosos, para los que les gusta la plata. Hermanos, ¿nos enfermamos como creyentes, sí o no? Claro, porque Dios no ha quitado ese castigo que dejó al primer hombre. Le dijo: si pecas vas a morir. Y todos heredamos lo que Adán hizo, la naturaleza pecaminosa. Y morimos. Y si no
no cabría la gente en este mundo, ¿no? Si no existiera muerte. Siempre, aún los creyentes, vamos a morir. Entonces, para la iglesia hacer atractivo es, pues precisamente, es hablar de dinero, de hablar de prosperidad, hablar... Bueno, los que inventaron en la prosperidad, ¿saben qué? ¿Qué pasó? Un hombre de allí de Estados Unidos se hizo millonario hablando de la prosperidad, pero su esposa murió de cáncer. Y si era creyente, ¿por qué se enfermó la esposa? Un hermano de aquí, de la colonia, dice, mi esposa es profetiza y sana a los enfermos. Le impone las manos y ¡uy!, los enfermos son sanados. Pero tiene una hija enferma. ¿No les cree que parece absurdo, ridículo, que sane a los demás, pero a la hija no? Entonces, vemos que esa es una farsa. Veamos el versículo 3, el rechazo del siervo. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Despreciado. Entonces, es algo tremendo, ¿no? La palabra despreciar. ¿A quién le gusta que lo desprecien? Que le hagan un desprecio. A nadie. Despreciado. A nadie le gusta que le hagan un desprecio. Pero los religiosos judíos, cuando Cristo vino a esta tierra y empezó su ministerio, esos religiosos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, sino el hijo del carpintero. Por eso no lo aceptaban a él, ¿no? Y este es el hijo de José y de María, están sus hermanos y sus hermanos. Y no aceptaron al Mesías, no lo aceptaron. Por eso Juan escribió en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús hizo milagros, no le creyeron tampoco. En Mateo 12, 24 dice: pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Dijeron: estos milagros que hace no nos apantallan a nosotros, porque estos milagros es el diablo que los hace. Entonces, hoy día rechazan a Jesús, hermano. Lo rechazan hoy día. Sí, mucha gente lo rechaza. La gente rechaza al Mesías por las cosas que pueden hacer ellos. Han inventado 4, 5 en los últimos tiempos, 4, 5, 6, 7 evangelios nuevos. ¿Sabe cuál es el evangelio de los sacramentos? El evangelio de los sacramentos: si tú tomas la hostia antes de morirte, vas para el cielo. La hostia no salva a nadie, hermano. Y ese es un evangelio equivocado, ¿no? Vas para el cielo. Por eso andan ministrando a los enfermos siempre, cuando hay enfermos. Y le untan aceite y ya, le hacen una cruz y cosas así, ¿no? Son ritos. La cena del Señor no salva a nadie, o la comunión no salva a nadie, ni santifica a nadie, simplemente es un recordatorio.
Y fíjense, mire lo que pasó en el tiempo de Jesús. En el capítulo 12 de Juan, con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, dice. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Eran creyentes hipócritas. Decían, no, si nosotros creemos en Jesús. Ya es un creyente así usted. Pero no digan que soy creyente. Tiene lógica eso, hermano. No digan que soy creyente. Porque miren, versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos se interesaban más en las cosas de los hombres. ¿Sí? Ya he evangelizado yo gente que dice, mire, a mí me gusta lo que ustedes enseñan, el evangelio, eso, yo lo entiendo, me dice, sé que está bonito, pero es que yo, para ir a la iglesia donde ustedes, no podría. No podría. ¿Y por qué? Si usted cree el evangelio es salvo, no será condenado. Si cree el evangelio es salvo, no será condenado. ¿Qué más quiere? Es que tengo muchos compadres, muchas comadres. ¿Se van a enojar conmigo? ¿A quién le daba más importancia, hermano? Al compadre y a la comadre. Que la salvación que Cristo le ofrecía, ¿no? Versículo 3 también dice, varón de dolores experimentado en quebranto. A Jesús se le llama varón de dolores por todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Él soportó tremendo castigo, ¿no? Antes de ir a la cruz, lo llevaron a un juicio, lo azotaron, 39 azotazos, y los azotazos, hermanos, eran con pedazos de huesos en unos látigos o pedazos de hierro, y abrían la espalda de 39 latigazos. ¿No creen ustedes que era doloroso? Le pusieron una corona de espinas, pero no crean ustedes que se la pusieron así nomás con cuidado, ¿verdad? Con cuidado, ¿no? Se la pusieron de un solo para que las heridas producidas por las espinas dolieran. Y cuando lo llevaron a la cruz no se conocía, todo golpeado. Bueno, la película de Mel Gibson es lo que más se acerca, ¿no?, a cómo Cristo quedó, ¿verdad?, después del castigo que le dieron. Pero la gente sigue creyendo también, y aún las iglesias evangélicas, que necesitamos entender que el sufrimiento de Cristo fue por algo, no fue por cualquier cosa. Aún los creyentes debemos de entenderlo, ¿no?, que no fue por cualquier cosa que murió Cristo, pero el problema es en qué creemos. Porque Él llevó el maltrato físico, pero también había un maltrato espiritual. Y fíjense bien que la gente dice, no, me gusta ese versículo, dicen la gente, ¿no?, de Isaías, que dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades. Hay gente que cree que por la muerte de Cristo en la cruz no podemos enfermarnos porque Él llevó nuestras enfermedades. Es una mentira. ¿Qué fue lo que llevó, hermanos, Cristo? El pecado. Profeta Isaías veía al pecado como una enfermedad. Porque aquí en 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados
no dice nuestras enfermedades, ¿no? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué, pues? ¿De una enfermedad? No, del pecado. Fuimos sanados del pecado. En el capítulo 1 de Isaías habla de eso, que el pueblo de Israel era gran pecador, pero dice: vengan y estemos a cuenta, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Entonces, está hablando de que esa enfermedad es el pecado. Entonces, y dice que no lo estimamos. La palabra estimar significa falta de reconocimiento. No reconocieron verdaderamente la identidad del Cristo que vino a esta tierra. No lo reconocieron. Ni bueno, hasta hoy día los judíos no reconocen la misión de Cristo. La misión de Cristo. La misión de Cristo era salvar al pecador. Porque en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice, no, 19:10, dice que el Hijo del Hombre no vino a, permítame arreglar la situación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, entonces, pero los judíos dicen: no, eso no, estamos esperando el Mesías todavía. Y recuerden que este mensaje inicialmente, cuando lo leemos en Isaías, es un mensaje para judíos, para Israel. Y ahora nosotros lo reconocemos como iglesia, el mensaje también que es para nosotros, porque incluyó a todas las naciones. Y veamos el versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cumplimiento profético también lo cita el mismo Jesús en Mateo 8:17 y de Isaías 53, versículo 4, para mostrar que Jesús cumplió la profecía. Y dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él, a un muchacho a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el ministerio que Cristo hizo, sanó enfermos, pero no en la cruz, no. En el ministerio Él sanó enfermos, pero el gran problema es cuando la gente ve que en la cruz murió Cristo y llevó nuestras enfermedades. Allí llevó el pecado. Sanó endemoniados, sanó enfermos. Entonces, y Él da referencia acerca del profeta Isaías. Ahora entonces, pero el versículo 5 dice: más el herido fue por nuestras transgresiones, molidos por nuestros pecados. Cristo sufrió la pena máxima por nuestros pecados en la cruz. Murió como el peor de los criminales. La pena máxima. Bueno, cuando yo era cipote hubo una pena máxima aquí en El Salvador, que era el afusilamiento de un hombre. Estaba pequeñito yo, me acuerdo, que lo pusieron
paredón y le tiraron con un fusil unos balazos y ahí quedó. Esa era la pena máxima en El Salvador en ese tiempo. Hoy ya no. Pero la pena máxima era llevar a la cruz a los criminales. O sea que allí morían los peores criminales. Entonces, a eso le llamamos sustitución. Cristo fue el sustituto. Nosotros estábamos listos para ir al infierno, pero Cristo pagó por nosotros. Es maravilloso, hermanos, reconocer que si no hubiera sido eso, no estuviéramos aquí nosotros, ¿sí? Y no solamente eso, sino que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Estábamos de enemigos con Dios. Era lo peor, estar enemigo de Dios. Y a veces algunos todavía, siendo creyentes, son enemigos de Dios. Viven en pecado, ¿no? Y cuando uno vive en pecado, está de enemigo de Dios. No confiesa su pecado. Entonces, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de la justificación que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La palabra justificado significa ser reconocido sin culpa delante de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, ahora podemos decir con toda libertad, tenemos una relación directa con Dios. Ya no hay límites para nosotros como creyentes, ¿no? Pero está todavía el espacio abierto para todos aquellos que todavía no son salvos. El espacio está abierto. La oportunidad de salvación está todavía, ¿no? En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algunos lo toman como una broma, ¿no? Este versículo lo toman como una broma. Bueno, y no debemos de verlo así, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y la vida eterna cuánto dura, hermano? Para siempre. No hay límites. Pero el que rehúsa creer, la palabra rehusar significa alguien que ya sabe la verdad, pero que de todas maneras rechaza la verdad. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá, ¿qué es? La vida. No verá la vida eterna con los santos salvos allá con el Señor, sino que la ira de Dios está. ¿A dónde va a gozar la ira de Dios el que no es salvo? En el lago de fuego. Allí en el trono blanco va a ser condenado, el gran trono blanco, y tirado al lago de fuego. Necesitamos entonces entender que si no creemos el Evangelio, no podemos ser salvos también. No es cualquier mensaje que debemos de creer. Hay la gente que le dice, levante su mano para que sea salvo. Y la gente levanta la mano y dice, ya soy salvo, levanté la mano. No es salvo para nada. Lo mintieron. Va a ser una oración del pecador y esa oración lo va a salvar. Y la gente hace la oración del pecador, pero no es salvo. Aquí vinieron de las cruzadas internacionales, nos dejaron una lista de 126 salvos, según, entre comillas, ¿no? Y me dan la lista a mí, decimos a revisar y a visitar la gente que supuestamente era salvo. No, aquí vinieron unos, dijo, que decían que hiciéramos una oración, pero nosotros hacíamos la oración, pero nosotros no era para salvarnos, sino porque ellos nos decían que hiciéramos la oración.
Y nosotros no queremos ir a la iglesia, no nos gusta la iglesia evangélica, somos católicos, decía la mayoría, ¿no? Entonces, no es a través de una oración y no hay un respaldo bíblico tampoco. Entonces, ¿qué es lo que debemos de creer para la salvación? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso se le llama evangelio. El único mensaje de que salva es el evangelio, la buena nueva, buena noticia. ¿Y por qué se le llama buena nueva, buena noticia? Porque quien tenía que ser condenado, ir al infierno, morir eternamente, éramos nosotros. Pero cuando decidimos confiar que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día, Él murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Ya no tuvimos que morir, pero nuestra fe puesta en Él es lo que nos salva. Entonces hemos visto dos cosas importantes hoy en esta tarde. La exaltación de Cristo de una manera que no es la exaltación como lo hacen en el mundo. Porque al mundo a la gente le exaltan a través de los méritos. A Cristo es exaltado a través del sacrificio que Él tuvo que hacer, y es exaltado por el mismo Padre. Y también hemos visto parte del sufrimiento de Cristo en estos versículos. Falta todavía una buena parte sobre los sufrimientos de Cristo. Vamos a orar. Eterno y buen Padre,